Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias por estar hoy participando de esta jornada de capacitación, de este taller, el ABC de las fundaciones. Algunos estuvieron participando también del taller que dimos la semana pasada para asociaciones civiles. Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Para aquellos que no me conocen, hay varios que me conocen y otros que no. Me presento, mi nombre es Alexandra Girco, yo soy abogada, ¿sí? Soy codirectora de Probo. Probo es una consultora especializada en organizaciones de la sociedad civil. Nosotros estamos en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y desde aquí centralizamos el servicio de asesoramiento y capacitación en cuestiones jurídicas, contables, impositivas, para fundaciones, asociaciones civiles, federaciones y otros tipos de organizaciones sociales. Acá viene el chivo, así que para aquellos que nos sigan, perfecto. Para aquellos que todavía no nos sigan en las 250 redes sociales que tenemos, están invitados a sumarse. Estamos en Facebook como Probo, en Instagram nos encuentran como Probo Consultora. También tenemos canal de YouTube, que de hecho este material después va a estar subido en el canal de YouTube, como otro material que ya está subido, y también nos pueden encontrar en LinkedIn y en la página web. Así que están más que invitados a sumarse. Le paso la posta a Germán, así él se presenta. Estoy controlando acá quién voy admitiendo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias a todos por estar hoy presentes. Bueno, mi nombre es Germán Rossi, yo soy contador y junto con Maxi nos encargamos toda la parte contable, impositiva y laboral de las organizaciones. Y bueno, agradecerles a todos que aprovechen este espacio, aparte de, bueno, de todo el material de estas jornadas, que les sirva también a ustedes para generar un vínculo y networking, si quieren usar los canales del chat para presentar la fundación, para presentar lo que hacen, dejar sus teléfonos, sus correos para que tal vez puedan contactarse con otras entidades, lo pueden hacer. Así que bueno, muchas gracias a todos y ahora le doy la palabra a Maxi y ya largamos después con Alexandra. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos bien. Muchas gracias por estar. La verdad estamos muy contentos, bueno, porque estén todos acá, bueno, destinando este tiempo a la capacitación. Yo creo que es un tiempo fructífero, así que bueno, esperemos que lo disfruten y cualquier cosa, bueno, pueden ir, si tienen alguna duda o algo, pueden ir preguntando por el chat. Después Alexandra va a aclarar ese tema, pero bueno, es un canal para poder ir anotando las dudas. Así que bueno, le paso la palabra a Ale y bueno, ya espero que puedan sacar provecho de esta charla. Bueno, ahora sí comenzamos. Ahí estoy viendo que varios ya se están comunicando por el chat. Tal como dijo Germán, tal como dijo Maxi, aprovechen el chat. Yo ahora en unos minutos voy a comenzar a compartir pantalla, así que no voy a ver nada, pero al final la idea es, vamos a tener 1 hora y media aproximadamente de capacitación y después la restante media hora vamos a responder preguntas. Se va a poder abrir el micrófono, van a poder preguntar, ya sea por el chat, ya sea abriendo micrófono, en ese sentido no va a haber problema. La idea es que esta 1 hora y media sea de exposición, y después, esa última media hora, sí van a tener la posibilidad de preguntar todo, ¿sí? Igualmente, todas las dudas que vayan surgiendo o los comentarios que también pueden ir haciendo, por supuesto, en el chat, ¿sí? Después los chicos me van a ir pasando cuáles fueron las preguntas y las vamos a ir respondiendo, si es que no fueron respondidas a lo largo de la capacitación. Bueno, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, en realidad hoy vamos a estar hablando de fundaciones, ¿sí? La semana pasada, de hecho el miércoles, tuvimos otra capacitación que fue pura y exclusivamente de asociaciones civiles. Este día vamos a estar hablando de fundaciones. Sí, les aclaro también, de la misma forma que hice en el taller de la semana pasada, que este taller va a ser complementado con una segunda jornada, ¿sí? Que va a ser la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, también a partir de las 17:30 horas. ¿Qué pasó? Nos gusta mucho dar capacitaciones, teníamos muchos temas para dar y la verdad nos quedamos un poco cortos con el tema del tiempo.
Entonces, hoy vamos a ver una parte, y la semana que viene va a ser una segunda jornada que va a ser común, tanto para asociaciones civiles como así también para fundaciones. Igualmente, les vamos a estar enviando toda la información por WhatsApp, como les enviamos la información para que accedieran hoy, y los que puedan participar, genial, y los que no puedan participar, se les estará enviando también el enlace a YouTube, como hicimos con el de asociaciones civiles, ¿sí? Dicho esto, comenzamos con el taller propiamente dicho. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Todavía no. No, porque, a ver, porque me parece que no hice bien lo que debía. Ahora Ahí está. sí. Ese es mi mail. Ahora sí. A ver, ¿ahora sí? Sí. Perfecto. Bueno, un poquito explicarles por qué decidimos hacer estos dos talleres. Un poquito explicarles por qué quisimos hacer estos dos talleres. ¿Qué nos pasa? Nosotros hace más de 2 años que estamos con la consultora y que asesoramos a este tipo de organizaciones, ¿sí? Nos pasa de asesorar organizaciones chicas, organizaciones medianas y organizaciones grandes, y en todas hay una cuestión que es común, que es el tema del desconocimiento sobre cuestiones básicas, ¿sí? Nos pasa incluso con fundaciones que hace tiempo que están y que tienen una estructura grande, que cuando uno comienza a indagar un poquito, uno se da cuenta que realmente hay mucha desinformación. ¿Bien? Entonces, justamente estos 2 talleres y el tercero que vamos a dar la semana que viene, están enfocados en explicar estas cuestiones básicas que parecen de tan básicas que las saben todos, pero en realidad no es así. ¿Sí? Bueno, primer tema que es importante entender, y esto se los aclaro, es muy importante porque hay mucha confusión, ¿sí? En relación a de qué hablamos cuando hablamos de fundación. Bien, nosotros, y ustedes seguramente también les pasa lo mismo, algunos formarán parte de este tipo de organizaciones, otros estarán pensando hacerlo, otros no, pero ¿qué pasa? En el común denominador sucede que a uno le dicen organización sin fines de lucro, ONG, y automáticamente dice, fundación, asociación civil, como si fueran sinónimos, cuando en realidad no lo son, ¿sí? No son sinónimos, son 2 tipos de entidades distintas entre sí, y es importante también entender, como les pongo acá en la pantalla, de qué hablamos específicamente cuando hablamos de fundación, ¿sí? Para definirla, tomo el concepto que es muy claro, pero que vamos a ir desgranando, ¿sí? Que es el concepto que está en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es justamente en donde se definen las fundaciones, donde se define qué es una fundación. El concepto lo pueden ver en pantalla, ¿sí? La idea es ir desgranando el concepto para que realmente, después de esta capacitación, puedan entender qué es y qué implica una fundación, ¿bien? Bueno, las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas destinado a hacer posibles sus fines. Para existir como tales, requieren necesariamente obtener autorización del Estado para funcionar. Simple vista, parece un concepto bastante sencillo, no lo es, y es importante, como les decía, ir desgranándolo, así que eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Primera cuestión, son personas jurídicas. Bien, en esto es algo que sí tienen en común con las asociaciones civiles, esto sí, ambos son tipos de personas jurídicas. ¿Qué significa que sean una persona jurídica? Significa que es un ente, ¿sí? Con aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, siempre y cuando este adquirir derechos y contraer obligaciones sea para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Bien, tengan en cuenta que cuando se constituye, en este caso hablando de fundaciones, una fundación, se crea una persona que es distinta a aquellas personas que la fundaron, ¿sí? Supongamos, hablando de nosotros, Germán, Maximiliano y yo decidimos destinar parte de nuestro patrimonio para crear una fundación. Esa fundación va a ser una persona jurídica diferente a Germán, a Maximiliano y a mí, ¿sí? Es un ente distinto, capaz de contraer obligaciones diferentes y también adquirir derechos distintos. Siempre, siempre, y esto lo remarco y es muy importante, dentro de los fines de su creación. Bien, ese es el marco
que tienen que justamente enmarca a este tipo de entidades. ¿Qué es lo que se denomina el objeto social? ¿Sí? Segunda parte del concepto importantísima, se constituyen con una finalidad de bien común, ¿sí? Independientemente del objeto particular que tengan, todas las fundaciones se constituyen siempre con una finalidad de bien común, ¿sí? Esto es la finalidad principal y siempre ese bien común está orientado en beneficio de la sociedad. ¿Bien? Puede ser la sociedad toda o puede ser una parte de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en una fundación que trabaja en todas cuestiones, no sé, vinculadas a una enfermedad, por ejemplo, a una enfermedad determinada. Será específicamente para las personas que padezcan esta enfermedad, pero igualmente siempre la finalidad es una finalidad de bien común, ¿sí? Sin perseguir fines de lucro. Esto también es un tema que muchas veces genera confusión, ¿sí? Sin perseguir fines de lucro no significa, esta es la misma aclaración que hice en el taller de la semana pasada y es importante destacarlo, no significa que la organización no puede generar sus propios ingresos, ¿sí? A ver, imagínense una fundación que no genere ingresos, es una fundación que al fin y al cabo, dentro de poco tiempo, termina disolviéndose o desapareciendo porque no tiene dinero. La realidad es que fundación, asociación civil, sociedad comercial o quien sea, necesita fondos para poder solventar y para poder realizar sus actividades. ¿Bien? Entonces, no perseguir fines de lucro no significa que la entidad no pueda generar sus propios ingresos. Por el contrario, lo que significa es que esos ingresos que genera tienen que ser constantemente invertidos y constantemente puestos para el cumplimiento, ¿sí?, de la finalidad de la fundación. Bien, que retomando conceptos que veníamos viendo de antes, hablábamos de que era una finalidad siempre de bien común, ¿sí? Y hablábamos, recuerden hace unos minutos, que el marco de toda fundación es objeto social. Entonces, todos los ingresos, todos los recursos que genere la fundación tienen que estar destinados al cumplimiento de su objeto social. Y no pueden ser distribuidos entre, en este caso, las autoridades que forman parte de la fundación, ni ante terceros. ¿Bien? Eso es lo que diferencia, por ejemplo, a una fundación de lo que es una sociedad comercial. Pensemos en, no sé, una sociedad anónima, ¿sí?, que es un concepto que generalmente todos manejan. La sociedad anónima, ¿para qué se constituye? Para generar ganancia para las personas que forman parte. La fundación, no. ¿Bien? Entonces, primer cuestión, sin fines de lucro, insisto, no significa que no pueda generar recursos propios. Significa que esos recursos tienen que estar constantemente destinados al cumplimiento de los fines de la fundación y además que no pueden ser distribuidos entre las autoridades de la fundación o terceros, ¿sí? Hablando específicamente de fundaciones. Esto es importantísimo porque les digo que constantemente nos consultan esto, cuando uno tira ideas incluso para decir, bueno, podés hacer esto, podés hacer... No, pero somos una entidad sin fines de lucro. No, no, sí, eso está claro. El tema es que fondearse, se tienen que fondear, ¿sí? Pero siempre tener esto, siempre todo lo que se genere primero tiene que estar generado, esto no lo aclaré, pero es importante, con actividades también vinculadas al objeto social y permitidas por el objeto social, y a su vez constantemente reinvertidas para el cumplimiento de los fines de la entidad. Otra cosa que aclaro acá también, no significa, ¿sí?, que no pueda tener empleados, eso lo vamos a ver la semana que viene, en el taller de la semana que viene. Las organizaciones, las fundaciones pueden tener empleados, pueden tener contratos, pueden tener todo lo que una persona jurídica puede, ¿sí? Bueno, mediante el aporte patrimonial de una o más personas destinado a hacer posibles sus fines. Esto es importantísimo, ¿sí? Y para eso uno viéndolo dice, bueno, es súper claro esto, no requiere demasiada explicación, pero esto es importantísimo y es lo que en gran parte distingue una fundación de lo que es una asociación civil, por ejemplo, ¿sí? En la fundación se constituye por un aporte patrimonial, ¿sí? No importa el elemento subjetivo, o sea, las personas que le integran, como sí importa en una asociación civil. Vamos a clarificar un poco los conceptos. Pensemos en una asociación civil, un club deportivo, por ejemplo. En un club deportivo hay un conjunto de personas que en un momento dado dijeron, bueno, vamos a crear un club.
Entonces estas personas se juntaron, decidieron constituir una asociación civil, ¿sí? Esas personas son los primeros socios de la asociación civil. Bien, esto es lo que habíamos visto la semana pasada en el taller. ¿Son importantes? Sí, son sumamente importantes, porque son los que en definitiva después, esos socios más los otros socios que se vayan incorporando, son los que en definitiva van a tomar las decisiones, ¿sí? A través de lo que es la asamblea. En la fundación, en cambio, no es tan relevante el fundador, ¿sí? Sino el aporte patrimonial que hace ese fundador. Bien, las fundaciones, como lo dice la pantalla, no tienen socios, que los que les explicaba recién, por lo tanto no corresponde hablar de este elemento subjetivo que sí corresponden las asociaciones civiles, sino que, y esto es lo que les quiero aclarar, es un patrimonio, se llama un patrimonio de afectación. En derecho se llama patrimonio de afectación. Tomemos el ejemplo que les daba antes. Yo, Alexandra, Germán y Maximiliano decidimos crear una fundación. Bien, supongamos para, no sé, trabajar en la formación, bueno, imaginemos en la formación para organizaciones de la sociedad civil. Bien, entonces, ¿qué decidimos? Yo, Alexandra, pongo 30.000 pesos de mi bolsillo, Germán pone 30.000 pesos de su bolsillo, y Maximiliano pone 30.000 pesos de su bolsillo, juntamos 90.000 y decimos, ok, estos 90.000 pesos los vamos a destinar para la creación de esta fundación. Bien, nosotros como fundadores podemos continuar en la fundación o podemos salirnos de la fundación, ¿bien? Y designar a otras personas que sean las que vayan gestionando esos 90.000 pesos que nosotros pusimos, ¿sí? Que es algo que no existe en la asociación civil. En la asociación civil, pensemos, esto yo lo tomo mucho porque es importante que se entienda la diferencia, ¿sí? En la asociación civil, supongamos nosotros tres, nos reunimos para crear un club de lectura, por decir un ejemplo. Somos nosotros, ponemos plata de la misma forma que en una fundación, pero después nosotros tres vamos a ser los que vamos a comenzar a tomar decisiones, ¿sí? A través de lo que es la asamblea. Entonces, insisto mucho en este tema, es un tema muy técnico, pero sí es importante que se llegue a entender porque es parte de la esencia de la fundación como tal, ¿sí? Patrimonio de afectación. Las diferentes personas que lo fundan, que la constituyen a la fundación, separan una partecita de su patrimonio y lo destinan para el cumplimiento de los fines de esta fundación, ¿sí? Eso es lo que se llama patrimonio de afectación. Incluso, esto es importante, puede pasar que los fundadores sean personas jurídicas, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, una sociedad anónima, por ejemplo, que les decía recién, puede ser fundadora de una fundación, otra fundación puede ser fundadora de una fundación, una persona humana también puede serlo, e incluso, y esto también es importante justamente por lo que hablábamos, una persona puede, a través de un acto de última voluntad, por ejemplo un testamento, decir que de su patrimonio se separe X cantidad de plata para constituir una fundación. Entonces, el fundador o la fundadora es una persona fallecida, ¿sí? ¿Podría pasar esto en una asociación civil? No. Bien, entonces ese ejemplo es el más claro para entender la gran diferencia entre la fundación y la asociación civil, ¿sí? Bueno, esto ya lo expliqué, me adelanté un poco, esto que les decía que el patrimonio puede ser aportado por personas humanas, ¿sí? Que es la nueva forma de llamar a las personas físicas, personas humanas, incluso por acto de última voluntad, que es esto que les decía, por ejemplo, a través de un testamento, o por personas jurídicas, ¿sí? Y por último, para existir como tales, requieren necesariamente obtener autorización del Estado para funcionar. Esto también es muy importante, ¿sí? Para poder constituir una fundación y para poder actuar como fundación, se requiere previamente autorización del Estado para funcionar, ¿sí? Tiene que ser autorizada por el Estado. Yo, a ver, en concreto, que a mí me gusta mucho dar el concepto y después bajarlo a tierra, así que esa va a ser la idea de esta capacitación y de las otras que vayamos organizando. Yo puedo armar, tomando el ejemplo que decía, que les decía anteriormente, yo puedo armar una fundación, ¿sí? Me junto, patrimonio de afectación, como habíamos visto. Para poder actuar como fundación, para poder nombrarme fundación
y para que las personas que actúan en nombre de esa fundación se responsabilicen como fundación, tienen que previamente contar con autorización estatal. ¿Quién da esa autorización estatal? Eso depende de cada jurisdicción, ¿sí? De cada una de las provincias o bien de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá en este momento hay personas que están en diferentes partes del país, ¿sí? Entonces, depende de qué parte del país estén, el organismo de control que corresponde que les otorgue la autorización para funcionar como fundación. En Córdoba, por ejemplo, es lo que se llama la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, IPJ, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, es la IGJ, que es Inspección General de Justicia. Eso siempre depende de la jurisdicción, ¿bien? Aclarando igual esto, les aclaro que, a ver, si yo constituyo una fundación en Córdoba, por más que la entidad que me autorice, que me dé esa autorización para funcionar, sea IPJ Córdoba, yo lo mismo soy fundación en todo el país, ¿sí? Y puedo actuar como fundación a nivel nacional, como así también a nivel internacional, ¿sí? Yo podría firmar convenios, por ejemplo, como fundación, como una fundación argentina, con una fundación de, por decir un ejemplo, de Estados Unidos, ¿sí? Más allá de que la autorización la otorga un organismo a nivel provincial, ¿sí? Bueno, otras características de las fundaciones son autogobernadas. Clarísimo el concepto, significa que tienen su propio gobierno, ya vamos a ver esto porque es uno de los temas justamente de este taller. Son organizaciones estructuradas, cuentan con una estructura propia, una estructura de órganos propia, ¿sí? Son no gubernamentales. Esto significa que en realidad no dependen del gobierno. Quiero aclarar una cuestión acá, no significa que el gobierno no pueda constituir fundaciones, ¿sí? De hecho, hay fundaciones cuyos fundadores o son órganos autárquicos, o el mismo gobierno. La Universidad Nacional, por ejemplo, una universidad puede ser también, por ejemplo, fundadora de una fundación, pero no pueden subsistir pura y exclusivamente de fondos del Estado, ¿sí? Otra característica, tiene que tener fines y objetivos lícitos, por supuesto, esto se cae de Maduro, ¿sí? Cualquier fin que tenga y objetivo tiene que ser lícito y tiene que estar dentro del marco de la ley. Y además, y esto también lo destaco, es muy importante, están regidas por la voluntad del fundador, por sus estatutos y por la ley. Tomo mucho esto por la voluntad del fundador, justamente por lo que veníamos hablando anteriormente, ¿sí? Acá hay una persona, hablábamos de una persona humana o una persona jurídica, que dijo en un momento, de mi patrimonio yo voy a separar X cantidad de plata para crear esta fundación. Y lo voy a hacer para que esta fundación haga esto, esto, esto y esto. Para hacerlo va a contar con un órgano de gobierno, consejo de administración, eso ya lo vamos a ver en un ratito, y ese consejo de administración va a ser nombrado de tal forma, ¿sí? Etcétera. Es el fundador, al momento en que creó la fundación, el que dice qué y cómo se puede hacer. ¿Bien? Y esa voluntad se plasma en lo que es el estatuto. Tan importante, les digo, tan importante es la figura del fundador y tan importante es la voluntad del fundador, que por ejemplo, el objeto social de las fundaciones, el fin para el cual fueron creadas, no puede ser reformado, ¿sí? Hay un solo caso en que el objeto social de una fundación puede ser reformado, y es en el caso de que el objeto social se haya transformado en imposible, algo que es bastante poco probable que pase en la realidad, ¿sí? Es muy poco probable que es muy difícil que un objeto social se transforme en imposible, ¿bien? Entonces, este es un ejemplo típico de por qué y en qué medida es tan importante la voluntad del fundador, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que la fundación, lo que vimos recién, es estructurada, es una organización estructurada, ¿sí? Y les había dicho que esto significa que tiene ya una estructura interna predefinida y que hay que respetar, ¿sí? De hecho, al momento en que uno inicia un trámite, por ejemplo, para convertirse en fundación, para ser reconocida por el Estado como fundación, el organismo de control, sea IPJ o el organismo que sea, obviamente te exige que cumplas con esta estructura, es lo que se llama la estructura orgánica, ¿sí? O sea, los órganos que forman parte y que dirigen la fundación, ¿sí? En la pantalla pueden ver un
pequeño resumen de cuál es la estructura orgánica de una organización, ¿sí? Lo cual no significa que todos esos órganos que están viendo en pantalla sean obligatorios. Vamos a ir viéndolo, yo simplemente se los pongo en la pantalla, y ahora vamos a ir viendo órgano por órgano, qué órgano es obligatorio y qué órgano no. Yo lo que les pido a todas aquellas personas que estén participando en este taller y que formen parte o tengan planificado formar parte de alguna fundación, en el carácter que sea, ¿sí? Autoridad, voluntario, lo que fuera, o que estén asesorando a fundaciones, que piensen en cómo está estructurada la entidad a la que pertenecen, ¿sí? Siempre piensen en esto. Y esta parte de la estructura es muy importante, y yo siempre insisto mucho en entender cómo funcionan, porque entendiendo cómo funcionan también se entiende cómo se gestionan, ¿sí? Me canso de escuchar en mi gestión como abogada de este tipo de entidades, una gestión diaria, la comisión directiva, sí, no, comisión directiva no existe en las fundaciones, ¿sí? Y no es solamente un nombre, no es solamente una expresión que da lo mismo que de decir comisión directiva, de decir consejo de administración. No, no da lo mismo porque tiene significados diferentes, ¿sí? Por algo, al momento en que se dictó el Código Civil y Comercial, que es la ley que en este momento está vigente, se decidió que se va a hablar de un consejo de administración y no de una comisión directiva. Entonces, comenzar a entender realmente cómo funcionan este tipo de entidades y por qué funcionan de esta manera, ¿sí? Y no de otra diferente. Entonces, como ven en pantalla, tenemos 3 órganos diferenciados. Tenemos por una parte Consejo de Administración, lo que muchos confunden con comisión directiva. Primer concepto a incorporar, cuando hablen de sus respectivos órganos de administración, siendo fundación no hablen de comisión directiva, hablen de Consejo de Administración, ¿sí? Segundo órgano, comisión revisora de cuenta, que en realidad es el órgano de fiscalización. Y por otra parte, ven un circulito más chiquito, es a propósito que sea más chiquito, no es que me quede sin espacio, es el comité ejecutivo, ¿sí? En mis presentaciones yo les aclaro que los colores y los tamaños tienen sentido, así que les aclaro esto porque es importante recordar que cuando hablo de comité ejecutivo estoy hablando de un círculo más chiquito, y en un rato van a entender por qué, ¿sí? Bueno, primer órgano, el Consejo de Administración, mal llamado Comisión Directiva, hablando siempre de fundaciones, ¿sí? El Consejo de Administración es el órgano que nuclea las funciones de administración y las funciones de gobierno de la entidad. Básicamente decide prácticamente todo, ¿sí? Tiene, como lo pueden ver en la pantalla, todas las facultades de dirección, de administración, de representación y de gobierno necesarias para el cumplimiento del objeto de la fundación, dentro obviamente de las condiciones que establezca el estatuto, ¿sí? Entonces esto lo tomo y lo destaco porque es importante entender que en una fundación, quién dirige, quién decide, quién gobierna, quién administra, quién representa es el mismo órgano, y es justamente el Consejo de Administración, ¿sí? Entonces, si hay el Consejo de Administración de una fundación está compuesto de presidente, secretario y tesorero, todas las decisiones las toman entre el presidente, el secretario y el tesorero, porque no hay otro órgano paralelo, ¿sí? Y esto siempre hago el comparativo con la asociación civil, porque son entidades muy distintas entre sí. Bien, tomemos el ejemplo del club deportivo. Pensemos en cualquier club deportivo. Todos los clubes deportivos de Argentina son asociaciones civiles, incluso River, Boca, San Lorenzo, cualquiera, Independiente, cualquier club en Argentina en este momento histórico es asociación civil. Bien, entonces pensemos, tenemos por una parte una comisión directiva, que es quien administra, y por otra parte la asamblea, ¿sí? Que la asamblea es la reunión de socios, y la que en definitiva decide internamente en una asociación civil es la asamblea, es la reunión de socios, ¿sí? En una fundación esto no existe, no existe la asamblea. Y esto también es otro de los errores habituales cuando yo hablo con nuestros clientes. Me dicen, tenemos que hacer la asamblea. No, no tenemos que hacer la asamblea, ¿sí? Las fundaciones, insisto, no tienen asambleas, porque la palabra asamblea equivale a reunión de socios, ¿sí? Y las fundaciones no tienen socios. Las fundaciones tienen simplemente
no es algo menor, ¿no? Pero tienen un órgano de administración y gobierno conjunto, que es el Consejo de Administración. Bien, entonces, dos cosas, dos errores que yo ya si logro erradicar de la faz de la tierra ya me voy a sentir hecha, va a ser fundaciones que no hablen de comisión directiva, sino que hablen de consejo de administración, ¿sí? Y por otra parte, como les decía, que no hablen de asambleas, sino que hablen de reunión. Eso ya lo vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque, insisto, las fundaciones no tienen comisión directiva y tampoco tienen asambleas. Esos son errores comunes y no significan poco, ¿sí? Esto es importante aclararlo porque no es simplemente, como les decía al principio, una cuestión terminológica. Decir asamblea significa hablar de reunión de socios. Una entidad que no tiene socios no puede tener asamblea, ¿sí? Soy muy insistente con lo mismo, yo lo sé, pero bueno, las partes que insisto tanto es porque son las partes que realmente me parecen muy relevantes destacar. ¿Cuáles son las funciones? Esto es meramente ejemplificativo: planificación y gestión, cumplimiento y control de cumplimiento del estatuto, confección y aprobación del balance general y memoria. Aclaro también acá, aprobación de ese balance general y memoria, ¿sí? Seguimiento de los libros sociales y contables, convocatoria y realización de reuniones. Fíjense que acá no hablo de asambleas, hablo de reuniones, ¿sí? Y elección de los miembros del nuevo Consejo de Administración, solo si así está establecido en el estatuto, que eso lo vamos a ver ahora en unos minutos. ¿Bien? Ahora, pensando, insisto, en las organizaciones de las cuales ustedes formen parte, donde pueden saber exactamente, donde pueden ver cuáles son exactamente las funciones, perdón que cruzo el termo, pero tengo sed, las funciones que cumple el Consejo de Administración leyendo el estatuto, ¿sí? En el estatuto, siempre, en todo estatuto, hay un artículo que dice: el Consejo de Administración tendrá las siguientes funciones, 2 puntos. Entonces, tienen que ir a ese artículo para saber realmente cuáles son las funciones del Consejo. Más allá de ese articulito que encuentren, todas las demás funciones, administración, gobierno, representación, caen también sobre el Consejo de Administración, ¿sí? Es un órgano colegiado y de existencia permanente. Bueno, esto también es muy importante. Órgano colegiado porque tiene más de tres o más integrantes, ¿sí? Y además, y esto también es muy importante, porque además de tener 3 o más integrantes, las decisiones se tienen que tomar conforme dos cuestiones que ya vamos a ver, que son el quórum y las mayorías, ¿sí? Al tener 3 integrantes, como mínimo, bien, las decisiones tienen que ser tomadas en forma conjunta entre los 3. Significa que los 3, hablando de 3, ¿no? Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6, eso siempre va a estar definido en el estatuto. Pero siempre las decisiones van a tener que ser tomadas como órgano, ¿sí? Y esto lo destaco mucho porque también veo mucha confusión en este sentido. Las decisiones no las toma un presidente, o no las toma un secretario, o no las toma un tesorero, ¿sí? No las toman independientemente. Yo, supongamos, presidenta de una fundación, no tomo yo las decisiones solas. Las decisiones las tengo que tomar yo, ¿sí? Junto a mis compañeros del Consejo de Administración, ¿sí? Si somos 3, hablando de esta hipotética fundación de las que le hablaba con Germán y con Maximiliano, las decisiones, supongamos, yo fuera presidente, Germán secretario, lo estoy viendo en este orden, así que los nombro en este orden, secretario y Maximiliano tesorero, las decisiones las vamos a tener que tomar entre los 3, ¿sí? ¿Hace falta que estemos todos de acuerdo? No, pero sí que las decisiones las tomemos entre los 3, ¿sí? Es importante, ahí está. Es importante también la segunda parte de este concepto, que es de existencia permanente, ¿sí? Esto significa que existe constantemente, el Consejo de Administración está y cumple funciones. Bien, esto también es importante si ustedes participaron del taller de la semana pasada, porque por ejemplo, la asamblea de una asociación civil es un órgano que no es permanente, porque solamente se convoca en la medida de que es necesario, ¿sí? Por eso es importante también esta característica. Desde que la fundación se crea hasta que la fundación se disuelve, siempre va a tener que existir un consejo de administración, ¿sí? No puede estar o no estar. Siempre tiene que existir un consejo de administración. Y es más, en aquellas entidades que por el motivo que fuere no cuentan con las personas necesarias para cubrir esos cargos, el organismo de control toma la batuta y tiene que encargarse de normalizarlo, ¿sí?
Otra cuestión importante es que los cargos del Consejo de Administración son ad honorem. Es decir, que aquellas personas que ocupen este tipo de cargos no pueden recibir retribuciones por el ejercicio de ese cargo. Bien, por ejemplo, yo presidente no puedo cobrar como presidente, no puedo cobrar por lo que las actividades que yo realizo como presidente, ¿sí? Distinto, por ejemplo, en una sociedad comercial, una sociedad anónima, en donde el presidente, por ejemplo, sí podría cobrar retribución. Bien, en las fundaciones, no, los integrantes del Consejo de Administración no pueden cobrar retribución por las actividades que desarrollen como tales, ¿sí? Lo cual no significa, y esto también es importante aclararlo, que no puedan cobrar por otro tipo de actividades que desarrollen, ¿sí? Por ejemplo, y esto hay que tomarlo igual con pinzas, ¿sí? Hay que ser muy cuidadoso con esto. Yo le estoy hablando en cuestiones genéricas. Después, obviamente, hay que analizar muy en específico cada situación en particular y ver si en la práctica esto se puede aplicar o no. ¿Bien? Pero, por ejemplo, si yo soy parte como presidente de una fundación y aparte soy abogada, yo eventualmente podría cobrar retribución si desarrollo tareas como abogada, ¿sí? Obviamente sí, estoy dentro de un presupuesto lógico, bueno, cuestiones razonables, eso fue tema de otras capacitaciones y eventualmente será de próximas capacitaciones, no es tema específicamente de esta, pero sí es importante entender, ¿bien? Por el desarrollo de cargos, presidente, secretario, vice, tesorero, vocales, prosecretario, lo que fuere, no se puede cobrar retribución económica. Por otras actividades prestadas a la fundación, en principio sí, pero como les decía, hay que evaluarlo muy bien, ¿sí? Porque justamente la premisa básica de este tipo de entidades, como les decía, es el bien común y el cumplimiento del objeto social. Y otra de las cuestiones, se las aclaro también, el tema de la transparencia, ¿sí? Porque al fin y al cabo se está administrando un patrimonio que no es propio. Tengan en cuenta ese tema, ¿sí? Sí, permitime, Alexandra, agregar una cosita sobre sobre el tema de las retribuciones al Consejo de Administración. Bueno, como decía Alexandra, hay un artículo específico en el Código Civil que prohíbe este cobro que los cargos son ad honorem y prohíbe el cobro de las retribuciones. Y eso lo traigo a colación. Nosotros que a veces hacemos los trámites de exenciones impositivas, eso lo controla la AFIP y se ponen a analizar si existe transferencias desde la fundación a los miembros directivos, a los miembros del Consejo de Administración. Entonces, No dijiste comisión directiva por suerte porque... sí, perdón. A los miembros del Consejo de Administración. Por eso hay que ser muy cuidadoso. Serían, a ver, si existen algunas transferencias o algún tipo de retribución, sepan que no van a poder justificar sería ese tipo de retribución por su cargo como presidente o por su cargo de tesorero o por su cargo de secretario. Sí puede existir retribuciones como planteaba Alexander, si a su vez de su cargo directivo uno es profesional y le factura a la fundación por unos servicios que verdaderamente existan, que exista un contrato de locación de servicios, que exista la transferencia bancaria, que los valores sean acordes de mercado, bueno, lo vamos a poder justificar por ese lado y no vamos a tener problema con el tema de las exenciones impositivas, si la estamos tramitando o si ya la tenemos, que nos haga caer la exención. Pero que también después igual lo vamos a profundizar la semana que viene, abre una puerta el código de la creación del comité ejecutivo, que ahí después Alexandra ya lo va a presentar, que en ese caso, si facturan miembros de ese comité ejecutivo, ahí sí podría uno cobrar retribuciones por su cargo directivo, pero siempre y cuando esté autorizado y esté nombrado estos miembros para formar parte de este comité ejecutivo. Era solamente una aclaración, cómo es desde el punto de vista
cómo lo ve AFIP y los cuidados que hay que tener si uno va a tramitar las exenciones o si ya tienen las exenciones para no perderlas. Sí, eso lo que plantea Germán es importante, ¿sí? Obviamente son cuestiones muy técnicas, ¿sí? Que tal vez resulte complejo entender, pero es importante tener cierta noción sobre esas cuestiones, ¿sí? Insisto mucho que más allá de lo que se pueda, lo que no se pueda, hay que siempre evaluarlo mucho en el caso concreto, ¿sí? Entonces, y hay que evaluarlo siempre, pero siempre, siempre teniendo como premisa fundamental, y como les decía anteriormente, la transparencia y el objetivo de la fundación como tal, ¿sí? Eso es muy, pero muy importante y lo destacamos siempre y es importantísimo que eso se llegue a entender. Entonces, posibilidades hay, ¿sí? No como les decíamos recién, no como integrantes del Consejo de Administración, pero bueno, el Código Civil ha abierto ciertas ventanas como para que cobren, pero siempre tomándolo con pinzas, ¿bien? Y tomándolos, insisto mucho, con esto, siempre a la luz de la transparencia y siempre a la luz del objeto social y de la finalidad de bien común que tienen este tipo de entidades. Esa es la premisa fundamental y esa tiene que ser la guía. ¿Bien? Obviamente después hay cuestiones impositivas que hay que tener en cuenta, principalmente vinculadas a lo que es la exención impositiva, que eso es contenido de la semana que viene. Pero tengan siempre en cuenta el norte. El norte es el bien común. El norte es el objeto social. Bien, todo lo demás es parte, pero el norte es ese. ¿Sí? Bueno, estamos hablando entonces del Consejo de Administración. Habíamos dicho que es un órgano colegiado, que es un órgano permanente, y que los cargos son son ad honorem, como estábamos viendo justamente recién. Ahora bien, el tema de cómo se designan. Esto es importantísimo, ¿sí? El cómo se designan va a depender del estatuto. En realidad va a depender de cuál fue la voluntad del fundador al momento en que creó la fundación y cómo quedó plasmado en el estatuto, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de entidades pueden tener diferentes formas de designación. A diferencia, por ejemplo, de una asociación civil, en donde, como habíamos visto la semana pasada, los integrantes de la comisión directiva son siempre elegidos a través de la asamblea de socios, ¿sí? En un momento dado, se reúne la asamblea de socios y deciden que, supongamos, una única lista presentada, que esa lista presentada es la que va a ocupar los cargos directivos, los cargos de la comisión directiva. En la fundación no funciona de la misma forma, ¿sí? Porque el estatuto puede prever diferentes formas de designación de autoridades. ¿Bien? Por una parte, por ejemplo, y esto justamente está expuesto en el Código Civil y Comercial, por una parte los propios fundadores, ¿sí?, pueden reservarse, por disposición expresa del estatuto, la facultad de ocupar cargos en el Consejo de Administración. ¿Qué significa esto en definitiva? En el ejemplo que les daba, de presidente yo, Germán secretario, Maximiliano tesorero, nosotros a su vez somos los fundadores, podemos decir, al momento en que creamos la fundación, decir, bueno, los cargos siempre van a ser ocupados por algún fundador, ¿sí? ¿Eso lo podemos hacer? Se puede. Tiene que estar expresado en el estatuto, ¿sí? También puede ser que el mismo fundador se reserve la posibilidad de elegir a los miembros del Consejo de Administración. No necesariamente que sea uno, pero sí que sea el fundador o los fundadores los que elijan a los integrantes del Consejo de Administración. Entonces, por ejemplo, yo fundador puedo poner que eventualmente cuando se venzan los cargos, yo como fundadora soy la que va a estar habilitada a elegir a las personas que van a ocupar los cargos. Eso también puede suceder. Pero como les decía, tiene que estar expresado en el estatuto. Bien, más allá de eso, en general, la forma de designación habitual es, la habitual es que el mismo consejo saliente, los mismos integrantes del consejo que se va, sea los que eligen a las personas que van a ocupar el nuevo consejo de administración. Que esto se hace a través de una reunión que se llama reunión anual especial, ¿sí? Ese es el mecanismo habitual. Pero pueden existir otros, ¿sí? Insisto, puede ser que él o los fundadores se reserven la posibilidad de integrar el Consejo de Administración. Puede ser también que
el fundador o los fundadores se reserve la posibilidad de elegir a quiénes van a ser los que van a integrar la fundación, y también puede ser, que es lo que también ven en la filmina, puede ser también que la designación de los integrantes del Consejo de Administración sea conferida, pues sea delegada en instituciones públicas o entidades privadas sin fines de lucro. Bien, se abre como un abanico, ¿sí? Hay diferentes opciones. Entonces, otra vez, lo mismo que les decía anteriormente, ¿cómo saben en las fundaciones de las que ustedes forman parte cómo es el sistema de designación? Leyendo el estatuto, ¿sí? En el estatuto siempre esto se establece. Pero es muy importante que entiendan el porqué de esto, ¿sí? Y por eso es que veníamos desde el principio de la capacitación hablando sobre qué es una fundación, ¿bien? Porque al ver esta forma de designación, ustedes entienden realmente qué es esa fundación y se entiendan realmente hasta qué punto es importante la voluntad del fundador. Comparándolo con la asociación civil, en cambio, se crea la asociación civil y después todo el poder de decisión se transfiere a la asamblea. Imagínense en el ejemplo que les voy a dar. Nosotros tres constituimos una asociación civil, ¿sí? Somos los primeros socios de una asociación civil. Pero después se va sumando gente, se sumaron, supongamos, 20 personas más, 20 socios más. Si nosotros tres nos vamos de la asociación civil, que nos podemos ir de la asociación civil, ¿sí? Porque formar parte de una asociación civil no es obligatorio, nosotros, que fuimos los que la constituimos, ya no estamos más. Y sin embargo, la asociación civil va a seguir funcionando y las decisiones las va a seguir tomando la asamblea de socios, que estará integrado por las otras 20 personas que se incorporaron, ¿sí? En la fundación, en cambio, nosotros tres la creamos, y nosotros desde el momento en que la creamos, hasta podemos reservarnos que nosotros seamos las autoridades. O podemos decir que nosotros seamos los que vamos a elegir a futuro las autoridades. O no, podemos decir simplemente, ok, nosotros tres vamos a ser las primeras autoridades, y después, cuando se vencen nuestros cargos, vamos a elegir a las siguientes, y las siguientes van a elegir a las siguientes, y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, ahí atrás de Maxi está pasando a su bebé. Yo lo aclaro por las dudas. Si están viendo el fondo, les presento a Andrés. Tenemos la presentación formal de Andrés. Bueno, siguiendo con el tema del Consejo de Administración, esto les pido que presten atención, porque parecen cosas sencillas, pero son cosas muy importantes, y estas también son cuestiones en las que habitualmente se genera mucha confusión y mucho error, ¿sí? Pero mucho error, ¿bien? El Consejo de Administración puede estar compuesto de dos tipos de cargos, ¿sí? Que son los cargos titulares y los cargos suplentes. Bien, esto funciona bastante similar a cómo funciona una asociación civil. Bien, la misma palabra igual es muy clara, cargos titulares y cargos suplentes. Los cargos titulares son aquellos que han sido designados para que ocupen efectivamente el cargo, ¿sí? Y que están obligados a participar en ese cargo. ¿Qué implica esto? Supongamos, presidente, secretario, tesorero, son cargos titulares. Significa que esas personas están elegidas para que desde el momento en que son elegidas y aceptaron el cargo, cumplan ese rol, ¿sí? Están obligados a cumplir ese rol. Y dentro de esa obligación también hay un derecho, ¿sí? Hay dos derechos en realidad, que es el derecho a voz y el derecho a voto, ¿sí? Las personas que ocupan cargos titulares tienen ambos. El derecho a voz, que significa derecho a opinar, derecho a ser escuchado, y por otra parte derecho a voto, que en definitiva significa que su opinión tiene peso a la hora de tomar decisiones. Es obligatorio que se considere su opinión a la hora de tomar decisiones. Y son también contabilizados a efecto del quórum. Esto ya lo vamos a retomar en unos minutos, ¿sí? Conforme el Código Civil y Comercial de la Nación, como mínimo y en forma obligatoria, tienen que existir 3 cargos titulares en toda fundación, ¿sí? Presidente, secretario y tesorero. Esos son los 3 cargos obligatorios. De hecho, por ejemplo, a nivel Córdoba, IPJ exige que toda fundación que se constituya tenga como mínimo estos 3 cargos. ¿Significa que son los únicos? No, significa que son los mínimos, ¿sí? Puede estar compuesto de más personas de más cargos, vicepresidente, prosecretario, protesorero, vocales titulares, ¿sí? Eso lo decide cada fundación, cada organización, ¿sí?
Igualmente esta cuestión siempre va a depender, y es importante tener en cuenta que siempre va a depender de cada jurisdicción. Cargos suplentes, en cambio, son aquellos cargos que han sido elegidos para reemplazar a cargos titulares en casos de ausencia, ¿sí? Como verán, son dos tipos de cargo totalmente diferentes. Uno, que ha sido elegido, el cargo titular, que ha sido elegido para cumplir efectivamente el cargo y que está obligado a participar, y el otro, el cargo suplente, que ha sido elegido solamente para reemplazar a un cargo titular, ¿sí? En caso de ausencia. Ausencia puede ser por fallecimiento, puede ser porque se fue, por renuncia, puede ser porque fue inhabilitado por el motivo que fuera, puede ser porque un día no pudo, varios días no pudo participar, licencia o lo que fuere, ¿sí? No son cargos obligatorios, ¿sí? No se puede exigir la existencia de este tipo de cargos sí o sí, y no se contabilizan a efectos del quórum. Bien, eso como les decía, ya lo vamos a retomar ahora ya. Y a su vez, esto que vinculado a lo que hablábamos recién, y esto es muy, muy, muy importante que lo tengan en cuenta, si bien tienen derecho a voz, es decir, que tienen derecho a opinar, como les decía, derecho a ser escuchados, no tienen derecho a voto. Bien, ¿qué significa esto? Y esto es muy importante que quede bien grabado. Los cargos suplentes no tienen derecho a voto, por lo tanto, no son contabilizados a la hora de votar. Esto lo destaco mucho, también lo destaqué mucho la semana pasada cuando hablaba de la comisión directiva, porque es un tema clave, ¿sí? Me he cansado de ver, por ejemplo, actas de reunión, por ejemplo, en donde, en la primera parte, en el encabezado, en donde dice participó tal, 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 y participó tal en carácter de vocal suplente, supongamos, y después veo que votó, y que fue contabilizado para el quórum y que fue contabilizado para los votos, cuando en realidad no, legalmente no corresponde, ¿sí? Y legalmente esa reunión, supongamos, si no se hubieran alcanzado los mínimos, no podría haber sesionado, ¿sí? Entonces, parece algo sonso, parece algo muy básico, pero esto es muy importante y hay muchísima confusión. ¿Bien? En cuanto al funcionamiento, lo mismo que les aclaraba anteriormente, en el caso de las fundaciones no podemos hablar de asambleas, sino que hablamos de reuniones. ¿Sí? Porque recuerden que las fundaciones no tienen asociados, ¿sí? Las fundaciones de hecho tienen beneficiarios, ¿sí? Que son aquellas personas que en definitiva se terminan beneficiando por la actividad de la fundación, y las fundaciones tienen autoridades o miembros del consejo de administración, pero socios no tienen, ¿sí? Pueden existir donantes, sí, todo lo que quieran. ¿Puede haber gente que todos los meses colabore con la fundación? Sí, por supuesto que pueden existir, y de hecho sería lo ideal, pero no son socios, ¿sí? Y no tienen derecho a voz, ¿bien? Para poder realizar las reuniones, para poder sesionar, bien, para poder comenzar la reunión, y a su vez para tomar decisiones válidamente, tienen que considerarse dos cuestiones básicas, ¿sí? Que son las que hablaba recién y que decía que íbamos a retomar ahora. Primero, el quórum, y segundo, las mayorías. Este es un concepto que traemos también de la semana pasada, así que los que participaron de la semana pasada lo van a entender aún más porque ya lo habíamos visto. ¿Bien? ¿De qué hablamos cuando hablamos de quórum? ¿Sí? Hablando de fundaciones, ¿no? Estamos hablando pura y exclusivamente de este tipo de entidades, la cantidad de autoridades titulares, ¿sí? Que deben estar presentes en la reunión para que la misma pueda comenzar a sesionar y sea válida, ¿sí? Por ejemplo, tomemos el ejemplo de una fundación compuesta de un presidente, un secretario, un tesorero y 3 vocales titulares, ¿sí? Todo titular, ¿no? Son presidente, secretario, tesorero, 3 cargos, más 3 vocales titulares. Tenemos 6 personas, ¿sí? Hablábamos que es un órgano colegiado, bien, en este caso una fundación con 6 autoridades. ¿Bien? ¿Cuál sería el quórum? Siempre hay que tener en cuenta lo que dice el estatuto, ¿sí? Pero en las fundaciones el quórum se hace con la mitad más 1 de las autoridades titulares. Entonces, en una fundación que tiene un consejo de administración compuesto de 6 personas, ¿con cuántas autoridades se logra el quórum? ¿Sí? Dividimos 6 dividido 2, 3, más 1, 4. Sí o sí, para poder comenzar a sesionar válidamente y para tomar decisiones válidamente, tiene que haber 4 personas, ¿sí? 4 cargos titulares.
Si no se alcanza eso, no se puede sesionar, ¿sí? Y si se sesiona sin haber alcanzado, las decisiones que se tomen no van a ser válidas. E incluso si la decisión, por ejemplo, tiene que ser inscrita en el organismo de control, por ejemplo en IPJ, en el caso de Córdoba, se la van a rechazar por no haber alcanzado el quórum. Ese es un ejemplo con 6. Pero a ver, tomemos el ejemplo con otro número, va a ser exactamente igual, siempre, la mitad más 1, ¿sí? Bueno, el segundo concepto a también entender y a internalizar, el tema de las mayorías, ¿sí? La mayoría es la cantidad de votos mínima exigida para que la reunión pueda tomar decisiones válidas, ¿sí? Habíamos hablado de cuál es el mínimo de personas, de cuál es el mínimo de autoridades que tiene que participar para poder comenzar a sesionar. Ahora hablamos en cambio de la cantidad de personas, ¿sí?, que tienen que votar en voto favorable para que una decisión pueda ser tomada en forma válida. Volvemos al mismo concepto que antes. Supongamos que tenemos un consejo de administración de 6 cargos titulares. De esos cargos titulares no están participando todos, participaron 4. ¿Sí? Se inició la sesión, se inició la reunión siendo 4. ¿Bien? Y el estatuto establece que se tiene que alcanzar para que una decisión sea válida la mayoría absoluta de los presentes, es decir que más de la mitad de los presentes tienen que votar favorablemente a esa decisión. Entonces, volvemos a lo mismo. 6 participaron 4, se exige la mayoría absoluta de los presentes. ¿Con cuántos votos recién se alcanza la mayoría? Con 3. ¿Sí? Parece una pavada, no lo es. En serio, me canso de ver fundaciones que toman decisiones sin considerar estas dos cuestiones, ¿sí? Y son cuestiones que pueden invalidar decisiones. De hecho, a ver, en caso de haber algún inconveniente o algo, algún tipo de reclamo, invalidan decisiones. Sí, son decisiones inválidas. ¿Sí? Entonces, atención con esto, aquellos que lo vengan haciendo bien, excelente, sigan así, pero aquellos que lo vienen haciendo de una forma incorrecta, es importantísimo que comiencen a rectificar la forma de actuar y la forma de tomar decisiones. Bien, insisto, las decisiones no las toma el presidente, no las toma el secretario por sí mismo, no lo toma el tesorero por sí mismo, lo toma el Consejo de Administración. Y para poder tomarlas se requiere considerar estas dos cuestiones, quórum y mayoría. ¿Sí? Retomando conceptos anteriores y vinculado a lo que hablábamos recién, titulares participan con voz y voto, suplentes solo participan con voz, y no son contabilizados para el quórum. ¿A qué voy con esto? Hablando en el ejemplo que dábamos antes, supongamos una fundación, presidente, secretario, tesorero, y 3 vocales titulares, y 3 vocales suplentes, ¿sí? Sabíamos que para poder sesionar necesita 4 autoridades titulares. Pero si, por ejemplo, estuvo presidente, secretario, tesorero y un vocal suplente, no se hizo quórum porque ese vocal suplente no se contabiliza. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, muy importante. Y además, también es importante que por cada reunión, esto también es fundamental que lo comiencen a hacer aquellas entidades que no lo estén haciendo el día de la fecha, por cada reunión que realice el Consejo de Administración se debe elaborar un acta, ¿sí? El acta no es una mera formalidad, una cuestión que uno diga, oh, se hizo esto, tengo que elaborar un acta. No, tiene un sentido y es un sentido jurídico, ¿sí? Las actas hacen prueba, ¿bien? Las actas tienen efecto probatorio. Entonces, supongamos que se está tomando una decisión importante. Supongamos que una fundación tiene dentro de su patrimonio un bien inmueble, por decir un ejemplo, ¿no? Dentro de su patrimonio es propietaria de un bien inmueble. Y en un momento dado decide que ese bien inmueble sea donado a otra entidad, por ejemplo, por el motivo que fuera. Es una decisión gigante, ¿sí? Es una decisión gigante, una decisión con consecuencias importantísimas, y por lo tanto tiene que ser una decisión que tiene que ser tomada válidamente. Imagínense que no. Bien, es una decisión inválida. Entonces, a esto es lo que voy. Importantísimo labrar el acta. Importantísimo que en el acta quede constancia de cuándo se inició, a qué hora, cuántas personas estuvieron, qué cargo ocupaba cada una de esas personas, si se alcanzó el quórum o no, dónde se hizo la reunión,
En este caso, en el contexto de COVID, por ejemplo, en el caso de Córdoba, tenemos otro tipo de exigencias, por ejemplo, si se hace presencial, también aclarar que se respetaron los protocolos, si no el acta tampoco es válida. Entonces, hace prueba, el acta es un medio de prueba. Bien, entonces es importantísimo que también se le comience a dar la importancia que tiene, y que se comience a formalizar. Entonces, también, premisa fundamental, reunión del Consejo de Administración tiene que contar con un acta. ¿Sí? Y esa acta tiene que tener ciertas cuestiones mínimas, como les decía, encabezado en donde esté la fecha, la hora, el nombre de la entidad, el lugar en donde se hizo, la modalidad bajo la cual se hizo, la cantidad de autoridades presentes, si hubo quórum, si no hubo quórum, y después sí se comienza a desplegar el orden del día. Pero ese primer encabezado es importantísimo para definir si realmente si una reunión pudo sesionar, si fue realmente válida. ¿Sí? Y después, al momento en que se van tratando los diferentes temas del orden del día, también importantísimo que queden claro el sentido de voto de cada participante. ¿Bien? O con cuántos votos positivos, por ejemplo, se tomó una decisión, o cuántos votos negativos hubo, o cuántas abstenciones. ¿Sí? Muy importante. Ahora, en cuanto a las reuniones que veníamos hablando, que en las fundaciones no hablamos de asamblea, sino que hablamos de reunión, ¿sí? Hay 3 tipos de reuniones cuando hablamos de fundaciones: reuniones ordinarias, reuniones extraordinarias y reuniones especiales. La lógica de cuál es reunión ordinaria y cuál es reunión extraordinaria no es igual que en las asociaciones civiles. ¿Sí? En las asociaciones civiles, para distinguir una reunión ordinaria de una extraordinaria, se considera el tema a tratar, los temas a tratar en el orden del día. En las fundaciones, en cambio, es de acuerdo a la regularidad o no de la reunión. ¿Sí? Las reuniones ordinarias, de hecho, son aquellas que están contempladas en el estatuto. Uno, si ve, abren el estatuto, ustedes comienzan a leerlo, en alguna parte va a hablar de las reuniones. ¿Sí? Y les va a decir que, supongamos, la fundación tiene que realizar reuniones ordinarias una vez al mes. Bueno, esas reuniones que realice una vez al mes la fundación son reuniones ordinarias, ¿sí? Son las reuniones habituales, son las reuniones que están planificadas previamente y que están dentro del cronograma habitual de las fundaciones. Pero a su vez, también, además y aparte de esas reuniones ordinarias, puede haber otras, que son las extraordinarias, ¿sí? Que son aquellas que son convocadas específicamente por los diferentes miembros del Consejo de Administración para poder tomar ciertas decisiones, por fuera de ese cronograma habitual de, supongamos, las reuniones mensuales. ¿Bien? Esas son las extraordinarias. Y por otra parte, está la reunión especial, que la reunión especial solamente la tienen las fundaciones, en cambio las asociaciones civiles no hablamos de asamblea especial. ¿Sí? La reunión especial es lo que se llama, es la reunión anual. ¿Sí? Todos los años, la fundación, que está obligada a confeccionar y a llevar debidamente balances, ¿sí? En esto funciona igual que una sociedad comercial, todos los años, ¿sí? En un determinado periodo del año, tiene que convocar a una reunión especial, a una reunión anual, en donde se va a aprobar ese balance, ¿sí? O en donde se va a poner a consideración ese balance. ¿Quiénes van a aprobar el balance? El mismo Consejo de Administración, ¿sí? Sí o sí la tienen que hacer, una vez al año. ¿Cuál es el plazo para hacerla? Dentro de los 120 días posteriores al cierre de ejercicio. ¿Cuándo cierre el ejercicio? Cuando le diga el estatuto. ¿Sí? No todas las entidades tienen cierre de ejercicio 31 de diciembre de cada año. Algunas cierran en septiembre, otras cierran en julio, otras cierran en agosto. O sea, el cierre de ejercicio también eso se decía al principio, cuando se crea la fundación. Entonces, supongamos una entidad típica que tiene cierre de ejercicio 31 de diciembre, desde el 31 de diciembre tiene 120 días para confeccionar balance y convocar a esta reunión anual especial para aprobar ese balance. ¿Sí? A su vez, aquellas entidades que en el estatuto se estableció que la forma de elegir autoridades es a través del voto del Consejo de Administración, en esa reunión anual también se eligen las autoridades que van a integrar el nuevo Consejo de Administración. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Supongamos que esto lo habíamos visto antes. En el estatuto se estableció que es el mismo Consejo de Administración saliente el que toma la decisión de quiénes son las personas que van a ocupar los cargos en el nuevo Consejo de Administración.
Bueno, esa decisión se toma también en la reunión anual, ¿sí? Entonces, en esas entidades, cuando se produce, obviamente, el vencimiento del cargo, se aprovecha esa reunión especial para aprobar balance y, a su vez, para elegir a los nuevos integrantes del Consejo de Administración. ¿Sí? Bueno, hasta acá vimos lo que es el Consejo de Administración. Les aclaro, único órgano obligatorio de las fundaciones, ¿sí? Ya vimos qué es, cuáles son las funciones que cumple, vimos cómo está compuesto, vimos cuáles son los cargos obligatorios, cuáles no son cargos obligatorios pero que pueden existir. Esto también les aclaro de cómo se sabe cuántos son los cargos de una entidad, leyendo siempre el estatuto. ¿Sí? En el estatuto está claro si hay presidentes, si hay vices, si hay vocales. Eso está establecido específicamente en el estatuto. ¿Sí? Hay algunos estatutos que incluso siempre hay que conocerlo muy bien al estatuto de cada entidad. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que la entidad tendrá presidente, secretario y tesorero, y que a su vez puede tener de 2 a 3 vocales, por ejemplo. Entonces, eso siempre depende de cada entidad. ¿Bien? Y siempre, el tema del quórum, el tema de las mayorías, siempre se va a definir de acuerdo a cómo esté, en definitiva, compuesto el Consejo de Administración. Ahí habíamos hablado, lo nombramos al principio, que les hablaba que el círculo era más chiquito, y además Germán lo nombró cuando hablábamos del tema de la retribución de los integrantes del Consejo de Administración. Hay otro órgano que se llama Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo, primero en principal, no es obligatorio, ¿sí? Puede existir como puede no existir, ¿bien? Pero para que exista tiene que estar contemplada la posibilidad de su creación en el estatuto. El estatuto tiene que contemplar la posibilidad de que este comité exista. Bien, el comité ejecutivo es un órgano, como les decía, que no es obligatorio y que tiene facultades delegadas. ¿Qué significa esto? Que es el Consejo de Administración el que decide qué funciones le delega al comité ejecutivo y qué funciones se queda él. ¿Sí? Funciones delegadas. Esto implica también que al cumplir, al desarrollar esas funciones, le va a tener que rendir cuentas al Consejo de Administración. A eso se debe el tamaño más chico del circulito. ¿Sí? Yo no puedo poner en el mismo lugar a un comité ejecutivo que a un Consejo de Administración, porque en realidad es el Consejo de Administración el que decide la creación del comité y el que dice, bueno, comité, ya existís, las funciones que vas a cumplir son esta, y a su vez, al momento de cumplirlas me vas a tener que rendir cuenta de qué estás haciendo. ¿Sí? Por eso el círculo era más chico. El comité ejecutivo, como les decía, tiene que estar expresamente previsto en el estatuto, no necesariamente se tiene que crear en el estatuto, no es que necesariamente tiene que decir se va a crear un comité ejecutivo de tantas personas, no, pero la posibilidad de crearlo sí tiene que estar contemplado. Y ese comité puede estar integrado por miembros del Consejo de Administración o por terceros, ¿sí? Otras personas también pueden integrarlo. Y también está la posibilidad de que, no existiendo un comité ejecutivo, se deleguen facultades ejecutivas en una o más personas, ¿sí? Personas humanas también que sean miembros o no del Consejo de Administración, por ejemplo, un cargo gerencial, ¿sí? O un cargo de dirección, pero van a cumplir siempre funciones ejecutivas, ¿sí? Y siempre, como les decía, que es lo que dice al principio, siempre funciones delegadas y siempre con rendición de cuentas, con obligación de rendición de cuentas al Consejo de Administración. Esto es muy importante, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Quien decide sigue siendo el Consejo, ¿sí? Pero sí puede delegar determinadas cuestiones, determinadas funciones de gobierno o de administración en el comité ejecutivo, ¿sí? Me gustaría que si alguno tiene claro cómo es el estatuto de su entidad, cuente también por el chat cómo están compuestos. Quiero saber si realmente saben cómo está compuesto, si tienen comité ejecutivo, si no tienen comité ejecutivo, si tienen algún órgano directivo aparte del Consejo de Administración, si alguno forma parte también de algún Consejo de Administración que lo cuente por el chat, compartan por ahí, así después, en un ratito, cuando ya terminemos con la exposición, también vemos y chumemos un poco eso, ¿sí? Ahora vemos el otro órgano, ¿sí? Que puede existir o puede no existir en la fundación,
¿sí? Que es la Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Revisora de Cuentas es el órgano de fiscalización de la entidad, ¿sí? Fiscaliza. La palabra fiscalización es muy clara. Fiscaliza la administración y la percepción e inversión de los fondos sociales, ¿sí? A ver, tomemos cómo funciona la fundación. Fundación es, habíamos dicho, administrada y gobernada por el Consejo de Administración. Así que el Consejo de Administración es el que decide básicamente qué hacer con la plata. Por ejemplo, si ingresan recursos a la fundación, ¿quién decide qué hacer con la plata? El Consejo de Administración. ¿Cómo lo hace? A través de reuniones. ¿Qué se considera para tomar esas decisiones? Primero, que haya quórum, y segundo, que se alcance la mayoría. Tomó decisión. ¿Quién fiscaliza? La Comisión Revisora de Cuentas, siempre y cuando exista. ¿Sí? Como les decía, puede existir como puede no existir. El estatuto puede prescindir de la Comisión Revisora de Cuentas, distinto a lo que sucede con las asociaciones civiles, en donde el órgano de fiscalización tiene que estar sí o sí. ¿Sí? Puede ser colegiado o no, eso de acuerdo a otras cuestiones, pero tiene que existir sí o sí. En la fundación puede estar como puede no estar. Ahora bien, si el estatuto, y esto es importante aclararlo, si el estatuto exige la existencia de una comisión revisora de cuentas, no pueden el Consejo de Administración decir, no, a partir de ahora no vamos a tener comisión. ¿Sí? Para hacerlo se requerirá eventualmente una reforma de estatuto. ¿Bien? Pero en el momento inicial, cuando uno, por ejemplo, está pensando en constituir una fundación, no es obligatorio crear una comisión revisora de cuentas. Pueden hacerlo como pueden no hacerlo. ¿Sí? Me adelanté. Bueno, evidentemente me adelanté en el contenido, esto no es obligatorio, ya se los expliqué. Puede ser unipersonal o puede ser colegiado, ¿sí? En caso de decidir la constitución de este órgano de fiscalización, puede ser, como dice ahí, compuesto por una sola persona o compuesto en forma colegiado. Y sus miembros, por una cuestión lógica, ¿sí? no pueden ser integrantes del Consejo de Administración, ni tampoco certificantes de los estados contables, que son los balances de la fundación. ¿Sí? Sino, a ver, acá hay una incompatibilidad manifiesta. Imagínense, yo presidente de un consejo de administración, no puedo ser a su vez miembro de la Comisión Revisora de Cuentas, porque si no, el control, la fiscalización es un chiste. Bien, entonces esto es una cuestión de lógica. Esto es lo que ahora vamos a ver, es muy importante, ¿sí? Y esto lo destaco, así como destaqué cuando hablaba de los vocales suplentes, de los cargos suplentes, lo mismo con las comisiones revisoras de cuentas. Los revisores de cuentas pueden participar en las reuniones del Consejo de Administración, pueden hacerlo, no tienen la obligación de hacerlo, pueden hacerlo, ¿sí? Ahora bien, si eventualmente el Consejo dijo, bueno, revisor de cuentas, vení, participá, queremos escucharte, queremos ver tu opinión. Ahora bien, el voto del revisor o de la revisora de cuentas, ¿va a ser contabilizado a la hora de tomar decisiones del Consejo de Administración? No. ¿Sí? No, porque no tienen derecho a voto. Pueden opinar, pueden ser escuchados, pueden decir, me parece que sí, me parece que no, me parece que está mal lo que están haciendo, lo que fuere. Pero ¿pueden votar? No. ¿Sí? Y esto también lo destaco mucho porque también me ha pasado y me pasa en reiteradas ocasiones en fundaciones que tienen comisión revisora de cuentas, que participan los revisores de cuentas en las reuniones, pero me los contabilizan. ¿Sí? Me los contabilizan, entonces veo que son decisiones que han sido tomadas considerando un voto como voto favorable de un revisor de cuentas. Y pasa lo mismo que con el vocal suplente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Ojo, comenzar a entender cuál es el rol que cumple cada uno. Y el rol que cumple la comisión revisora en aquellas entidades que lo tienen es muy importante. ¿Sí? Es muy importante porque es al fin y al cabo el que va a ir controlando, fiscalizando que el Consejo de Administración actúe como tiene que actuar. ¿Y cómo tiene que actuar el Consejo de Administración? Siempre les había dicho, teniendo como norte el objeto social, el bien común, ¿sí? Y la transparencia. Así que ese es el órgano que controla justamente el Consejo de Administración, sumado también al organismo de control que corresponda de acuerdo a cada jurisdicción. ¿Sí? Y la comisión revisora también se sesiona a través de reuniones y también, posteriormente a cada reunión, tiene que elaborarse un acta. Una estructura similar al acta de Consejo de Administración. Una cosa que no les aclaré anteriormente, las actas, ¿sí? Tienen que estar, además de confeccionadas, además de firmadas, y además de acompañadas de la correspondiente planilla de asistencia, esto no se los aclaré, pero es muy importante,
¿sí? Por cada reunión que se haga, ya sea de consejo de administración, ya sea de comisión revisora de cuentas, ya sea de comité ejecutivo, si existiera, ¿sí? Se tiene que elaborar un acta. Esa acta tiene que estar firmada. Generalmente, si es una reunión presencial, firma, en el caso, por ejemplo, del consejo de administración, presidente, secretario, y si el estatuto lo exige, se nombran a otras personas más que firmen junto al presidente y secretario, ¿sí? Pero a su vez, tiene que existir una planilla de asistencia en donde las demás personas que estuvieron presentes firmen, porque es la forma de acreditar que esas personas realmente estuvieron presentes. Y esto todo está vinculado con lo que hablamos anteriormente sobre la importancia de la toma de decisiones válidas, quórum, mayorías, etc. Bien, entonces, acta, planilla de asistencia, y por último, y no es un detalle menor, que esas actas estén transcritas en el libro correspondiente. ¿Sí? Transcritas dependerá el significado de la palabra transcrita de acuerdo a la jurisdicción, porque por ejemplo en lo que es Córdoba tenemos libros digitales ya, acá no existen más los libros en papel. ¿Sí? Las fundaciones de 3 de junio de 2019, cordobesas que tengan domicilio en Córdoba, tienen que llevar sus libros en formato digital, pero en otras jurisdicciones todavía siguen funcionando con formato papel. Entonces siempre la forma va a depender de la jurisdicción, pero lo que sí no depende de la jurisdicción es que este tipo de entidades tienen que llevar libros, ¿sí? Y uno de esos libros es el libro de actas del Consejo de Administración. Y allí tienen que ser transcritas o subidas, de ser digital, todas las actas de las reuniones ordinarias, extraordinarias y especiales que vaya llevando a cabo el Consejo, ordenadas cronológicamente con todas las formalidades que correspondan. ¿Sí? Una última cuestión y después me callo y vemos si hay dudas y vemos si hay aportes o alguien quiera preguntar. Además me duele la garganta porque he hablado mucho y no he tomado agua. Esto es algo que siempre me gusta mucho destacar, lo hice también en el taller de la semana pasada, ¿sí? Lo hago en cada oportunidad que puedo, y lo vengo diciendo también a lo largo de este taller, importantísimo leer detenidamente, conocer, desgranar el estatuto de la fundación de la que formen parte, ¿sí? No importa el carácter, no importa si son autoridades, no importa si son voluntarios, siempre es muy importante entenderlo y conocerlo al estatuto, ¿sí? Conocerlo, saber qué es lo que dice, saber cuáles son las funciones, saber leer el objeto social es el norte, como les decía, entonces siempre conocer, ¿bien? Del estatuto se desprenden cuestiones como la composición, cuántos órganos hay, la composición de cada órgano, los mínimos, los máximos, la modalidad de designación de sus miembros, que es lo que hemos visto anteriormente, la regularidad para sesionar una vez por mes, una vez cada 2 meses, el régimen de quórum y mayoría, ¿sí? Modalidad de convocatoria y comunicación. En el mismo estatuto está determinado también cómo se convoca a una reunión o cómo se tiene que notificar, por ejemplo. La forma de realización y deliberación también, qué formalidades hay que cumplimentar. Bueno, acá quedó un error, evidentemente, desestima en esta última parte que quedó del material del taller anterior que dice requisitos para ser asociado, evidentemente un error, porque ¿qué habíamos dicho? Que las fundaciones no tienen asociados, ¿sí? Toda esa información está en el estatuto, ¿sí? Entonces, comenzar a estudiar los estatutos. Muchas veces me preguntan, me dicen, ay, ¿cada cuánto cuánto duran las autoridades? ¿Y qué dice el estatuto? Y no sé. Bueno, lee el estatuto, ¿sí? De hecho, yo siempre cuando a mí me piden asesoramiento, o cuando yo me tengo que encargar de convocar reuniones o asambleas en una asociación civil o lo que fuera, el primer documento que le pido a la entidad es el estatuto, ¿sí? Porque si no tengo el estatuto, estoy caminando en la oscuridad, ¿bien? De hecho, gran parte de los errores que se cometen en este y en todo tipo de entidades es por desconocimiento del estatuto, ¿sí? Entonces, la idea y de reglamento interno también, si es que la entidad lo tiene, que complementa al estatuto, ¿sí? La idea de este taller en sí era darles, como les había dicho al principio, ciertos conceptos básicos, ciertas definiciones que necesitan justamente para poder sentarse y leer sus estatutos y entender de qué hablan, porque el estatuto tiene un lenguaje muy formal, ¿sí? Y es importante conocer de qué se habla cuando se habla de
el Consejo de Administración, entender de qué se habla cuando se habla de una comisión revisora, de un balance, o simplemente la palabra fundación, ¿sí? Entonces, justamente ese era el objetivo de este taller, entender conceptos, entender terminología, y comenzar a empaparse un poquito de todas estas cuestiones. Ese era el objetivo, así que sí los invito, como les decía, a leer y a estudiar sus estatutos, ¿sí? Terminado esto, voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a ver. Dudas, preguntas. Yo no estuve viendo, no vi el chat, así que si alguien me puede ayudar. No, bueno, se presentan. Dudas así puntuales no, ¿Hay dudas? no hay. Para mí te entendieron todo. No, no sé, abrimos si alguien quiere hacer alguna consulta por micrófono, quiere hacerla por el chat. O tengo dos opciones, o no se entendió nada y nadie pregunta porque no se entendió un pomo de lo que expliqué, o se entendió todo. A ver, súper claro y de gran valor de contenido. Bueno, se me infló el orgullo, pero ¿alguna duda? ¿Algo para comentar? Yo en mi caso tengo que terminar de procesar todo lo que dijiste, Alexandra. Así que capaz que en unos días te voy a empezar a hacer las preguntas. Bueno, pero es importante que tengan esa información como para comenzar a poder procesarlas. Eso es lo más importante. ¿El resto, ninguna pregunta? Por ejemplo, si tengo que subsanar un error, corresponde a hacer una reunión extraordinaria. Y sí, quien preguntó esto o es abogada o es contadora, seguramente, porque está seguramente intentando subsanar errores. Sí, debería ser en principio a través de una reunión extraordinaria. Ah, colaboradora, genial. Sí, debería ser a través de una reunión extraordinaria. Hablo, insisto, en forma genérica. Y supongo también que debe ser por algún rechazo de IPJ, es probable que haya sido por eso. Sí, la forma es a través de una reunión extraordinaria en donde se ratifique, se rectifique, hay que hacerlo bien cuidadosamente, pero sí, sería una extraordinaria. ¿Se podrá acceder luego a las filminas? Sí, no, las filminas del taller anterior no la compartimos, después vemos también cómo podemos hacerlo eso. Lo que sí seguro van a tener es también la posibilidad de ver la grabación de esto, que lo estamos grabando de hecho en este momento, así que eso se los vamos a estar compartiendo. Griselda Camponogar, cada vez mejor explicado, gracias, gracias. Me sorprende que no haya preguntas, o alguien que quiera abrir. Clarísima, muchas gracias, muy clara la explicación. Estoy viendo si quedó algo dando vueltas. Si los centros de jubilados se constituyen como asociaciones civiles, sí, se constituyen como asociaciones civiles. Bueno, acá entonces llamamos a reunión de consejo de administración. Nosotros no tenemos órgano de comisión revisora de cuenta. Carolina de familia, estoy viendo si se perdió por ahí algún... Me parece que no. A ver. Bueno, Griselda se tiene que retirar, sí, muy clara la explicación por medio de Fedecom. Bueno, la verdad veo que no hay preguntas. Bueno, vamos a terminar un poquito antes. Sí, no quiero dejar de invitarlos a que participen del taller de la semana que viene, ¿sí? El taller de la semana que viene va a ser también a partir de las 17:30 horas. Nosotros les vamos a estar pasando el flyer, el link, todo. Ustedes no va a hacer falta que se inscriban, simplemente ya los damos por inscriptos por haber participado en este o en el otro taller. Ahí sí vamos a estar viendo cuestiones impositivas, cuestiones contables, que son muy importantes y muy dejadas de lado siempre, así que los invitamos a participar. Y les agradecemos, mucho por haber participado del día de hoy. La verdad, a nosotros siempre nos gusta generar este tipo de espacios. Siempre nos reclaman mucho que generemos este tipo de espacios y después siempre cuesta mucho traccionar a que participen. Así que, Consul,
Sí, no sé muy bien, ahí ya yo voy a ver esto. Así que siempre los invitamos a que si conocen otras personas que quieran participar o que les interese, que los inviten a este tipo de talleres. Así que bueno, Sí, si no sé. alguien tiene algún tema que le gustaría que toquemos la semana que viene, después si lo quiere compartir o nos escribe para ver si nosotros ya hemos preparado el material, pero bueno, tal vez quieren ver algo puntual y lo podemos tal vez incorporar si no lo hemos preparado. Sí, y cualquier cosa, como les habíamos dicho al principio, síganos en las redes. También tenemos un grupo de WhatsApp que a aquellas personas que les interese formar parte, es un grupo de difusión, no es un grupo de estos que se genera mucho lío, es simplemente un grupo de difusión. Nosotros desde Provo compartimos si hay convocatorias abiertas, por ejemplo, por algún tipo de donación, programas, capacitaciones que hagan otras personas que les puedan llegar a interesar como entidad sin fines de lucro. Así que aquellas personas que quieran unirse al grupo de WhatsApp, manden un mensaje al WhatsApp desde el cual les enviamos el enlace para conectarse hoy, y ahí mismo nosotros les pasamos el enlace para ingresar al grupo de WhatsApp. Y ahí contestando, nos encantaría saber más sobre libros digitales. Bueno, ese es un tema que vimos, ojo, lo vimos el año pasado, al principio de la cuarentena, cuando estábamos a full con el tema de lo digital, hicimos un Facebook Live. Está subido en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Así que pueden verlo, ¿sí? Y estaría bueno porque hacer otro más, hacer algo más tal vez bajo el formato Zoom, eso ya lo vamos a ver. Pero sí, como para tener cierta idea, ciertas nociones, los invito a ver el video, el Facebook Live que hicimos en marzo del año pasado, que está en el canal de YouTube, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por todo. No sé, chicos, si se quieren despedir. Bueno, gracias. Y bueno, nos veremos la semana que viene, el miércoles, a partir de las 5:30. Bueno, chicos, bueno, gente también, muchas gracias a todos por estar y bueno, nos vemos la semana que viene para seguir interiorizándonos un poquito de aspectos contables, impositivos, laborales. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Perfecto. Bueno, gracias. Adiós.